El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron: vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él le contestó: vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana, y que el tercer día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana tengo que seguir mi camino, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, pero tú no has querido? Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo le digo que no volverán a ver hasta el día en que digan: bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra de vida eterna. Gloria a ti, Señor Jesús. No conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, o ciudad de paz, es el signo, el símbolo de la vida celeste, de la ciudad celestial, del lugar a donde tendemos, de la patria eterna. Pero también debe entenderse como la iglesia, esta Jerusalén conformada por quienes creemos en Jesucristo, por quienes creemos en la palabra que el Padre envió, esa palabra que se hizo carne, esa palabra que habitó entre nosotros. Esa Jerusalén, pues, que es la iglesia, alberga a aquellos que han sido constituidos como sacerdotes del Señor, dado que esta Jerusalén es un pueblo real, un pueblo sacerdotal, y alberga al pueblo fiel. Y no conviene que un profeta muera fuera de la iglesia. Vienen a mi memoria todos estos sacerdotes que la iglesia ha desechado. No la iglesia como tal en general, pero sí la iglesia que de una manera soberbia se cree la oficial, la original, la que tiene la soberbia de decir extra ecclesia nulla salus, fuera de esta iglesia, la romana, no hay salvación, dicen ellos. Y entonces, como acarreando una maldición para sí misma, ha impuesto normas humanas, ha impuesto tradiciones humanas, dejando de lado el mandato divino. Juzga, señala y excluye a algunos de sus sacerdotes, no por el Evangelio, no por la propuesta divina, sino que los juzga, condena, señala y excluye por esas normas humanas que ha impuesto.
Me refiero de manera particular a la norma del celibato, norma que ha venido a excluir del ejercicio ministerial a una cantidad de hombres que, si sopesáramos en el ejercicio de su ministerio, le llevan mucha ventaja a aquellos que dicen ser célibes. Hombres que han vivido su ministerio sacerdotal, su entrega, su servicio al pueblo fiel de una manera heroica, de una manera consagrada, pero que por el hecho de ser hombres y seres humanos y por aquellos reclamos de la naturaleza que les son lícitos, que les son propios, que les son válidos, en algún momento se enamoraron, pero por la norma humana existente del celibato obligatorio, tuvieron que enamorarse a escondidas. Y ese amor a escondidas tuvo frutos, y esos frutos fueron los hijos. Pero estos varones no quisieron esconder el fruto de su amor y tuvieron que encontrarse frente a la diatriba: mi ministerio o mi vida natural y familiar. Muchos de ellos aún siguen escondiendo sus hijos, muchos de ellos aún siguen escondiendo sus esposas. Muchos de ellos, con la anuencia y complicidad, y muchas veces con la orientación de sus obispos, esconden a sus hijos. Dice San Pablo en sus cartas a Tito y a Timoteo: si alguno aspira a ser obispo, a buena cosa aspira, que el obispo entonces sea casado, esposo de una sola mujer, entre muchos otros, muchas otras virtudes que deben adornar al obispo. Y luego dice también, a renglón seguido, en el versículo 12, el diácono sea de igual manera casado, esposo de una sola mujer. Luego se dirige a Timoteo, a Tito, y le dice: por esta razón te dejé en Grecia, para que organizaras comunidades y en cada comunidad instituyeras presbíteros. Pero ten en cuenta que el presbítero ha de ser casado, esposo de una sola mujer. Complementa esto San Pablo haciendo y proponiendo el celibato como una opción y no una obligación, cuando dice: si quieren un consejo se los doy, no de parte del Señor, sino como cosa mía, como cosa de Pablo. El que pueda, quédese como yo, célibe. Pero si no es capaz de ser célibe, cásese para que no se abrace en la pasión, es decir, para que no se queme en la pasión. Pero la Iglesia ha hecho de esta norma una norma sine qua non. Lo que San Pablo hace como una propuesta, ellos lo hicieron como una imposición. Pero no lo hicieron para salvaguardar la espiritualidad y la santidad del sacerdote, porque hemos de recordar que la Iglesia en un principio, en sus primeros 400 años, tuvo sacerdotes casados. De hecho, el apóstol Pedro fue hombre casado. Jesús sanó a la suegra de Pedro. La suegra de Pedro estaba encendida en fiebre
Pedro vino a la casa de Pedro, Cristo vino a la casa de Pedro, donde vivía con su mujer y su suegra, y allí sanó la suegra de Pedro. No iba a ser Pedro tan bobo de tener suegra sin tener mujer, ¿cierto? Y si aquel de quien se dice fue a quien se le entregaron las llaves de la iglesia y se le dio el principado sobre los apóstoles, tuvo esposa, quiere decir que el Señor avala el ministerio del hombre casado. Por tradición y estudios históricos se sabe que los demás apóstoles también eran casados, parece ser que a excepción de Juan y quizás de Santiago. Y la iglesia en sus primeros 300 años tuvo hombres casados al frente de la iglesia. Incluso los obispos de Roma, llamados papas, también tuvieron hijos, y estos hijos fueron papas más adelante. El mismo San Agustín tuvo un hijo que se llamaba Adeodato, creo que es santo también. Para no hablar de tantos otros. Pero hoy en día, después del Concilio de Elvira, año más o menos 413, se realiza una persecución sobre todo sacerdote casado. Y ese sacerdote casado tiene que dejar su esposa y tiene que dejar sus hijos, tiene que dejar su mujer, tiene que renunciar al amor, tiene que renunciar a la realización familiar, tiene que renunciar a la realización como padre, tiene que renunciar a algo que la naturaleza le ha impreso, porque viene en el alma, en el corazón, en el ADN del hombre, ser sexual y sexual, y renunciar a una norma que el Señor le ha dado a la naturaleza, yendo en contravía de la ley divina también, porque no está bien que el hombre esté solo, dice la Sagrada Escritura. Porque el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola cosa delante de Dios, norma divina. Renunciando pues a la norma natural y a la norma divina para acogerse, para encajar dentro de la norma humana impuesta por un concilio que ni siquiera fue un concilio ecuménico. Fueron unos cuantos obispos españoles reunidos en un concilio llamado de Elvira, en la ciudad de Elvira, y se impuso el celibato, no porque quisieran, vuelvo y digo, salvaguardar la espiritualidad del hombre, del sacerdote, sino porque no querían compartir los bienes terrenales de la iglesia con la familia de los clérigos. Porque pensaban que entonces la iglesia, de alguna manera, iba a terminar en quiebra. Cosa falsa esta, porque tenemos ejemplos de iglesias católicas no romanas, como la iglesia antigua, como la iglesia anglicana, como la iglesia ortodoxa, cuyos clérigos son casados y los bienes de la iglesia permanecen. Lo que hay que hacer es diferenciar qué es de la iglesia y qué es del propio clero. Punto. Y con estos nos evitaríamos cualquier cantidad de problemas morales, porque cuando el hombre no se puede realizar afectivamente, queda un vacío que hay que llenarlo por cualquier lado. Y esto es lo que da como consecuencia y resultado vidas dobles e inmorales, hijos abandonados, mujeres abandonadas, mujeres guardadas y, en el peor de los casos, una vida en medio del homosexualismo, porque como nunca le dejaron tener mujer, pero el hombre se formó mínimo 7 años en medio de varones, terminó desviando su orientación sexual, y tenemos entonces una cantidad de homosexuales en la iglesia, disfrazados de sacerdotes, viviendo una vida inmoral, porque la iglesia le impuso una norma que la naturaleza humana, en la mayoría de los casos, no es capaz de cumplir.
Estos hombres entonces, algunos de ellos no han querido morir fuera de Jerusalén. No está bien que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y esos hombres son los que alberga la prelatura apostólica Corpus Christi. Sacerdotes que son padres y son papás. Sacerdotes que no están dispuestos a renunciar a su ministerio sacerdotal solo porque hay una norma humana que se los impide, sino que han sabido realizarse y han sabido vivir la doble sacramentalidad. Soy padre sacerdote, soy padre papá. No está bien que ese profeta muera fuera de Jerusalén. Nosotros vemos con tristeza y con alegría, con sentimientos encontrados, como algunos de estos sacerdotes me dicen: Monseñor, tengo 12 años que no celebro una misa. ¿Por qué? Porque Roma me lo prohibió, porque me volví papá, porque me enamoré. Señor, ¿usted me permite, Monseñor, celebrar misa? Celebre, Padre, usted es sacerdote. Es que el sacerdocio imprime carácter. Cuando usted es ordenado sacerdote, ya no hay quien lo desordene. Así el mismo Papa suspenda su ministerio, el ejercicio de su ministerio. Si usted celebra misa, esa misa es válida aunque no sea lícita para Roma, porque usted es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tanto el sacramento del bautismo como el sacramento del ministerio sacerdotal imprime carácter, y el ordenado no puede ser desordenado por nadie. Estos sacerdotes, estos profetas no pueden morir fuera de Jerusalén, y por eso la prelatura apostólica Corpus Christi abre sus brazos, abre su corazón y les dice: bienvenidos a Jerusalén, no mueran fuera de ella, no hay por qué. Vengan y ejerzan su ministerio, vengan y vivan su paternidad, vengan y den testimonio a las gentes de que ustedes pueden ser padres y pueden ser papás, sin vivir una doble moral, sin vivir una vida de engaños, sin vivir una vida de mentiras. Vamos de frente para que la gente conozca este movimiento, para que la gente conozca este estilo de catolicidad, porque no nos quita un pelo de católicos el hecho de ser padres, papás. Al contrario, nos permite vivir la fe desde la perspectiva de la transparencia. Si alguno de ustedes elige el celibato como estado de vida, que lo elija porque siente que Dios le ha regalado ese don, porque siente que no tiene la necesidad de vivir una vida familiar, porque siente que no tiene la necesidad de tener un hijo. No es el llamado que usted siente, porque siente que usted puede vivir siendo transparente en medio de un celibato que es para usted un don, no una obligación, un regalo de Dios. Y custodie ese celibato, porque va a ser tan tentado como tentados serán aquellos que, casados, se les van a presentar también las posibilidades de la infidelidad. De tal manera que no mueran fuera de Jerusalén, no hay necesidad. Se acercan a Jesús los fariseos y le dicen: vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Vete de aquí, le dicen a más de un sacerdote en la Iglesia Católica Romana: vete de aquí, porque los Herodes que están al frente quieren que esa vida afectiva muera, porque los Herodes que están al frente gobernando la Iglesia quieren que el hombre viva una norma que a los ojos de la naturaleza y a los ojos de la Sagrada Escritura es inconcebible, porque han hecho de una tradición una traición al Evangelio, una traición a la palabra, una traición a la propuesta divina, una traición a los diseños de Dios, porque prefieren otros diseños, prefieren el amor entre hombres, prefieren el amor entre clérigos, prefieren el eros entre los clérigos a que haya un clérigo casado. Más fácil aceptan un clérigo homosexual, más
fácil aceptan un clero homosexual que un clero casado, imponiendo su norma y dejando atrás la norma de Dios, que vuelvo y repito, dice: no está bien que el hombre esté solo, el hombre se unirá a su padre y a su madre, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ya serán uno solo delante de Dios. Y lo que ya hemos dicho en el contexto de las cartas paulinas. Quiero quedarme con esta palabrita porque quiero referirme a aquellos sacerdotes que me escuchan, que están en la diatriba entre mi familia o el ministerio sacerdotal, que están con esa ansiedad, ese deseo, esas ganas de ejercer su ministerio, pero que tienen miedo después de una formación que los coartó en su vida sexual, en su vida afectiva, que tienen miedo porque ven a Roma como si fuera la única Jerusalén, que tienen miedo porque ven a Roma como si fuera el non plus ultra de la fe. No, queridos hijos, queridos hermanos sacerdotes que me escuchan, que me ven, la Prelatura Apostólica Corpus Christi abre sus puertas a los sacerdotes que casados, que con hijos, que una vez conocieron el amor humano a través de una mujer, que conocieron el amor paternal a través de unos hijos, a que hagan parte de esta prelatura, a que hagan parte de este movimiento, sacerdotes casados, para hombres y mujeres casadas, para familias, porque se puede dar mejor y más firme testimonio siendo aquello que otras personas ven como un ejemplo de vida. Un padre que además de ser padre es papá. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.